Bueno, seguimos en el programa. Nuestro próximo invitado se llama Luis Rodríguez Bausá. Ha escrito, entre otros, este libro que tengo en la mano, que es una auténtica joya. Se llama La Vuelta a Toledo en 80 leyendas. Es una auténtica maravilla para quien venga a Toledo, para quien viva en Toledo, para quien quiera saber de Toledo, su historia y sus leyendas. Una lectura que es coger el libro y acabarlo rápidamente. Buenas noches, bienvenido. Encantado. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, pues habría que decir que Luis Rodríguez, que es además profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y toledano de pro, conoce su ciudad como nadie, conoce sus calles, sus callejuelas, sus historias, sus leyendas. Es un hombre, es un investigador fundamentalmente y plasma todo esto en muchos de sus libros, algunos de los cuales están encima de la mesa. Ay, es en cierto modo intranquilizante hablar de algunas de las historias de Toledo. Bueno, yo no diría tanto como intranquilizante, es diferente. Me parece que el adjetivo que le pega más es diferente. Hay un Toledo que es muy conocido, que es muy turístico, que es muy habitual y que todo el mundo sabe de ello, de qué estamos hablando en cualquier momento. Sí. Y luego hay otro Toledo que es un poco más misterioso, más oculto, más disidente. Aquí hay 80 leyendas. ¿Hay tantas leyendas en Toledo? Hay muchas más, José María. Yo tuve la fortuna de escribir ese libro con un buen amigo, un compañero, Javier Mateo, y llevamos 15 años rastreando, recopilando, buscando, indagando en los archivos, en las bibliotecas de toda España, y hemos conseguido alcanzar un número francamente importante, ¿no? Tenemos algo así como 289 leyendas. ¿Tantas? En la ciudad de Toledo. Posiblemente estemos hablando de la ciudad del mundo que más leyendas tiene. Y sucede aquí como sucede en tantas otras capitales, que uno conoce muy bien, los propios de la ciudad, conocen muy bien lo que pasa a 1000 kilómetros de distancia y conocemos muy poco lo nuestro. Quizá en el caso de Toledo un poco menos, porque las leyendas han formado parte inseparable de la historia de la gente de la ciudad. Lo que sí que es verdad es que en esa larga cifra que yo citaba hace un momento de leyendas, casi siempre en el haber de los toledanos se cuentan las mismas, se recuperan las mismas, ¿no? Entonces hay una parte importante de esa otra intrahistoria de la ciudad vertida en forma de leyenda que es muy desconocida. ¿Y cuál es la historia de la leyenda de la luz misteriosa de la Virgen del Valle? Pues es una historia que se recogió a finales del siglo XIX, si yo no recuerdo mal, en la que un grupo numeroso de toledanos veían, sobre todo en determinadas fechas que solían coincidir con la Semana Santa, veían una luz en las cercanías de la ermita del Valle. Algunos apostaron de que aquello sería una gamberrada, otros apostaron que podía ser algo más serio. Se habló en aquellos momentos de presencias, de ánimas, un poco al hilo de lo que contaba antes David, hasta que llegó un momento en el que un grupo de toledanos subieron deseosos de desenmascarar a la persona que ocasionaba aquello y nada pudieron descubrir. Mientras ellos estaban indagando por las cercanías, esa luz misteriosa seguía apareciendo por el valle y por la ermita. Eso es lo lindo. Eso es intranquilizador. No, es sospechoso. ¿Y cuál es la historia de la doble muerte de don Enrique de Villena? Ay, José María, eso es fantástico. Don Enrique de Villena fue un personaje de la nobleza castellana que tuvo la valentía y la osadía de enfrentarse a reyes. Cuando él muere, su biblioteca contenía más de 10.000 libros sobre el mundo mágico, sobre la alquimia y este tipo de cuestiones, y cuenta muy rápidamente la leyenda que él fue capaz de preparar, fue capaz de alcanzar a través del arte alquímica el elixir de la juventud, el elixir de la vida eterna, y de tal manera que él antes de morir le dice a un criado que ha preparado ese elixir, que es otra parte, otro componente importante dentro de la alquimia, que lo tiene metido en un matraz y que cuando él muera, que por favor que no avise a nadie, ni al viático, ni a nadie, porque él es un viejo huraño con el que nadie prácticamente ya mantiene conversaciones, que lo corte en trocitos, ingrata tarea donde las haya. ¿A él? A él, sí, le hace prometer al criado que así lo hace, que no derrame ni una gota de su sangre, ni una víscera se quede sin meter en ese matraz, que lo envuelva todo con estiércol de las caballerizas, y mientras tanto, mientras se produce esa transmutación alquímica y él vuelve a renacer, cual ave fénix, le pide al criado que lo mejor que puede hacer es
como él solo sale de casa para ir a misa de 7 a la Toledana Iglesia de Santo Tomé, de 7 de la mañana, que se ponga su gorro, que se ponga su capa, se vaya allá, y como no habla con nadie, nadie lo va a echar en falta. Con la oscuridad nadie lo va a desenmascarar. Y efectivamente el criado cumple. Don Enrique muere, lo corta, lo mete en el matraz. Lo corta en trocitos, lo mete en el matraz y se lo lleva a la caballera, a ese subterráneo que es donde hoy está la casa del Greco. El criado no solo cumplió, sino que iba todos los días a misa de 7, embutido en la bufanda para que nadie sospechara de la ausencia de don Enrique. Y todo iba bien hasta que un día, en una de las callejas que conducían desde su casa a la iglesia, se cruzó con el viático que iba o venía a dar la extrema unción, a saber Dios, que claro, todo el mundo se tenía que arrodillar, pero el criado no lo hizo. Ese fue el momento en el que dos caballeros que estaban enfrente lo interpelaron. Don Enrique, ¿qué ofensa habéis hecho a Dios? Ante el paso del viático hay que descubrirse y sobre todo hay que arrodillarse. Y al acercarse comprobaron que no era don Enrique, sino el criado, supusieron que algo estaba pasando, lo llevaron hasta con los alguacilillos hasta la casa y allí el criado les contó esto, pues que lo había cortado en trocitos, lo había metido allí por propia petición y deseo expreso del marqués. Y cuenta la leyenda que descubrieron ese matraz y alguien, un alguacilillo con una estaca considerable de madera, lo pegó un estacazo formidable y entre medias del líquido que empezó a desparramarse cuando se rompió aquel matraz había una especie de ser amorfo que había empezado a formarse. Por favor. Por eso se dice que volvió a morir don Enrique. Oiga, ¿y en Toledo ha habido momias? Sí, todavía las hay. En el mejor sentido del término. Sí, es raro el convento o la iglesia que no tiene la priora, la abadesa o alguien importante del convento momificado. Sí, y luego hay 4 lugares que conservan además grupos de momias, no solo la momia de la abadesa. De todas las leyendas, ¿con cuál de ellas se queda? ¿Cuál cree que es la más interesante, la más inquietante, la más sorprendente? Si no por estas razones ni de que sea más inquietante o más sorprendente, a mí me gusta mucho una leyenda que tiene más pisos de ser verdad que leyenda, que es la que hace referencia a la Cueva de Hércules. La Cueva de Hércules es una historia que se recoge en crónicas desde el siglo V, en crónicas visigodas, después en crónicas judías. Hay casi 200 crónicas árabes que hablan de esta historia y al final aparece también en fuentes cristianas en el entorno del siglo XI. Es una leyenda o un relato absolutamente fascinante que, insisto, tiene mucho de histórico y menos de leyenda. ¿Cuáles son los títulos de los otros libros que tiene ahí encima de la mesa? Pues este fue el primero que escribí, es El Toledo Insólito, es una visión heterodoxa y disidente de la ciudad. Precisamente por aquello con lo que comenzamos hablando, ¿no? Porque existe un Toledo que es el que todo el mundo conoce y existe otro Toledo que, gracias a Dios, cada vez tiene más adeptos, porque es una manera diferente de verlo, ¿no? Pues dígame algo, Luis, dígame algo insólito de Toledo. Pues hay multitud de cosas insólitas, pero hay una que a mí me parece absolutamente fantástica y es la posibilidad, narrada por un gran relator, que es Wolfram von Eschenbach, de que los caballeros templarios de la ciudad de Toledo fueran de verdad los custodios del Santo Grial. Dígame algo mágico de Toledo. Sí, también hay muchísimas cosas. Del mundo mágico toledano, sin salir de la ciudad, no hace falta irse a la provincia. Algo similar a lo que nos contaba David antes, hay algunos lugares, algunos enclaves en los que no solo es que el tiempo se remanse, sino que de verdad parece que pasan cosas muy extrañas. Y dígame algo oculto de Toledo. También lo hay. Quizá hay demasiadas cosas en la ciudad que deberían mostrarse, demasiadas cosas que están en el subsuelo. Hay más cosas por debajo que por encima, hay más gente enterrada por abajo que los que vivimos en el casco. Y para acabar, algo misterioso de Toledo. Algo misterioso de Toledo. Voy a decir 2 cosas. Lo primero, el que lo quiera descubrir, hay una maravillosa empresa que se dedica a enseñar lo que se llama Rutas de Toledo, perdón por la publicidad. Y lo segundo misterioso de Toledo realmente es la acumulación, o a mí me parece que es la sobreacumulación de coincidencias, de lo que se ha dado a llamar fenomenología paranormal, fenomenología mágica, en un peñón montañoso de apenas 80 hectáreas. ¿Se sabe todo de Toledo? Nada, ni por aproximación. Se sabe la mínima parte. Luis Rodríguez Bauzá, leeremos con mucho gusto sus libros. Estaré encantado de que así sea.